Estaba libre. Mi esposo sonrió con aire triunfal al firmar los papeles del divorcio. Pero cuando el juez reveló algo, su mundo se vino abajo. Hola, me llamo Sophie, tengo 32 años y mi futuro es marido, Nathan, estaba lejos de mostrarse frío. En realidad, irradiaba una satisfacción arrogante. Se inclinaba hacia su abogado, un hombre con sonrisa de tiburón y traje a juego, le susurraba algo y soltaba una risa breve y contenida. No era una risa de alegría, sino de triunfo, un punto final a mis 10 años de matrimonio. Al notar que lo observaba, sus labios se curvaron en una mueca que me resultaba demasiado familiar, una mezcla venenosa de lástima y superioridad que me revolvía el estómago. Era la expresión de alguien convencido de haber ganado por completo, como si pensara, pobrecita Sophie, ¿qué hará sin mí? Aparté la mirada y me concentré en la bandera estadounidense junto al estrado del juez. Mi abogado, el señor Davis, un hombre meticuloso y sereno con el aire tranquilo de un abuelo, me había dado una única instrucción esa mañana: no dejes que te vea flaquear, Sophie. Tu compostura es tu arma. Así que me aferré a la bandera, al lento tic-tac del reloj, a cualquier cosa menos al hombre que, con una sonrisa, estaba desmantelando mi vida. El abogado de Nathan tomó la palabra. Su voz, monótona y fría, comenzó a detallar los términos de lo que describían como un acuerdo generoso. Lleno de jerga legal, el discurso tenía un mensaje claro: me estaban dando lo justo para alquilar un pequeño piso y comenzar de nuevo, como si fuese un programa que debía ser actualizado. Todo estaba diseñado para retratar a Nathan como un rey benévolo que dejaba ir a su cortesana favorita con una modesta bolsa de monedas por las molestias. Sentí la humillación caer sobre mis hombros como un manto pesado. Permanecí inmóvil, esperando a que cesara el zumbido del aire acondicionado, a que el tiburón se sentara, a que el silencio regresara. Finalmente llegó nuestro turno. El señor Davis se puso de pie, no con ímpetu, sino con la calma solemne de un roble. No refutó su oferta ni enumeró mis agravios. Se dirigió al juez con voz clara y firme que cortó la tensión del ambiente. Su señoría, dijo, aceptamos los términos propuestos para la división de bienes. No obstante, esta mañana presentamos una declaración financiera actualizada en nombre de mi clienta. Apoyó la mano sobre un documento encuadernado en espiral que descansaba en nuestra mesa. Tenía al menos 8 centímetros de grosor. Un alguacil ya estaba entregando una copia al abogado de Nathan. La sonrisa de Nathan vaciló un instante, frunció el ceño, confundido. No podía comprender qué podría tener yo para revelar. En su mente, mi identidad financiera orbitaba alrededor de la suya, no había nuevos territorios por explorar. Observé cómo su abogado abría la primera página, y su postura, antes segura, comenzó a endurecerse. Entonces, mi mente se liberó. La sala del tribunal se desvaneció, y me encontré de nuevo en aquel espacio desordenado y caótico que fue la primera oficina de Horizon Tech. En realidad, no era una oficina, sino un garaje que alquilábamos a un anciano malhumorado y que siempre olía a aceite y cemento húmedo. Teníamos un escritorio, 2 sillas plegables y una pizarra blanca cubierta de lo que parecía ser los garabatos frenéticos de un loco. Aquella pizarra era mi territorio. Nathan era el programador, el genio técnico, pero yo era quien veía el panorama completo. Era yo quien descubría cómo las personas realmente podrían usar esa cosa brillante y complicada que él estaba construyendo. Recuerdo el día de nuestro primer gran avance. Nathan había llegado a un punto muerto. Tenía un software potente, pero ninguna aplicación clara. Estaba frustrado, al borde del abandono. Es demasiado complejo, Soph, dijo, dejándose caer en una silla, con el rostro pálido por el cansancio. Nadie lo entenderá. Yo llevaba 2 noches sin dormir, investigando a la competencia, leyendo foros de usuarios, buscando un hueco en el mercado. Tomé un rotulador y me acerqué a la pizarra. Estás pensando como ingeniero, le dije, con la voz vibrando de emoción. Deja de intentar vender el motor. Tenemos que construir el coche que lo lleve. Mira aquí, empecé a dibujar, diseñé una interfaz de usuario, un modelo de suscripción, un sistema de funciones escalonadas orientado a pequeñas empresas, no a grandes corporaciones. Expuse toda una estrategia de marketing en esa pizarra. Fue idea mía, mi visión de cómo su código podía transformarse en un negocio. Él me observaba, sus ojos abriéndose cada vez más. Cuando terminé, se quedó mirando la pizarra durante 1 minuto entero. Luego me miró, con una expresión en los ojos que no veía desde nuestra primera cita. Sophie, susurró, eres un genio. 1 año después, cuando conseguimos nuestra primera ronda de financiación de capital de riesgo, él se encontraba en una verdadera sala de juntas, delante de hombres con trajes caros,
presentando exactamente esa misma estrategia. Mis dibujos en la pizarra se habían convertido en una elegante presentación de PowerPoint. Nunca mencionó mi nombre. Cuando uno de los inversores le preguntó cómo se le había ocurrido una estrategia de marketing tan brillante, Nathan sonrió con su encantadora sonrisa y respondió: se me ocurrió una noche. A veces, las mejores ideas solo necesitan a un hombre que las haga nacer. Yo estaba sentada al fondo de la sala. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero sonreí. Aplaudí. Me dije que todo era por nosotros, por nuestro futuro. Enterré mis propias ambiciones cada vez más profundo, repitiéndome que su éxito era también el mío. Me encargaba de recursos humanos, contabilidad, todas las pesadillas administrativas. Decoré nuestras nuevas oficinas más grandes. Organicé las fiestas de la empresa. Era el fantasma en la máquina, la base invisible sobre la que se construyó su trono. Y cuanto más alto subía ese trono, más pequeña me volvía yo. El hombre que una vez me vio como un genio ahora me consideraba un adorno. Las cenas eran lo peor. Él se convertía en el centro de atención, contando sus hazañas empresariales a sus discípulos tecnócratas. Se esperaba que yo fuera la anfitriona perfecta, sonriente y callada. Si alguien cometía el error de preguntarme por mis propios intereses, él intervenía antes de que pudiera responder. Oh, Sofía tiene un espíritu maravillosamente creativo, decía, dándome una palmada paternal en el brazo. Tiene sus pequeñas aficiones, la mantienen ocupada. Las pequeñas aficiones a las que se refería eran mis diseños, mis salvavidas, los bocetos que había empezado a hacer en secreto, de noche, cuando él ya dormía. Lo único que realmente me pertenecía. Cada comentario condescendiente, cada desprecio casual, era otra chispa en un fuego que empezaba a arder dentro de mí. La explosión final y catastrófica fue encendida por una llamada telefónica silenciosa. Estaba entrando las compras y lo escuché en su despacho, con la puerta entreabierta. Hablaba con un importante inversor, uno de esos nombres que siempre se pronunciaban con respeto y voz baja. ¿Y su esposa?, preguntó el inversor, ¿qué papel juega en todo esto? Me congelé, los dedos apretando con fuerza las asas de las bolsas de papel. Contuve el aliento, esperando que dijera algo, lo que fuera, que reconociera mis 10 años de trabajo. Escuché a Nathan soltar una risita ligera y despectiva. ¿Sophie? Oh, ella es fantástica, mi roca, mi mayor apoyo. Ya sabe cómo es. Mantiene vivo el hogar, se encarga de los pequeños detalles para que yo pueda centrarme en lo importante. Está por aquí, simplemente. Está por aquí, simplemente. La bolsa de la compra se deslizó de mis dedos. Una caja de huevos se estrelló contra el suelo de madera, pero no lo oí. El único sonido eran esas dos palabras, resonando en el vasto vacío que acababa de abrirse dentro de mí. Fue la grieta en una presa que se rompía. Una década de frustraciones tragadas, de sacrificios silenciosos, de palabras que nunca pronuncié, se precipitó como una ola silenciosa de rabia. No lo confronté. ¿Para qué? Ni siquiera entendería que había hecho mal. En su lugar, esa noche, cuando ya dormía, hice otra llamada telefónica. A Clara, mi mejor amiga de la escuela de diseño, ahora una agente textil moderadamente exitosa en Nueva York. Era la única persona en el mundo que sabía lo que yo había sacrificado. Me llamó accesorio, Clara, susurré al teléfono, acurrucada en el vestidor para que no me oyera. Dijo que yo simplemente estaba por ahí, punto. Clara guardó silencio un momento. Podía oír el tráfico de la ciudad al fondo. Vale, dijo finalmente, con tono profesional, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir siendo un fantasma en tu propia casa o vas a empezar a perseguirlo? Sus palabras fueron como un baldazo de agua fría. ¿A qué te refieres? Me refiero a que eres la diseñadora más talentosa que he conocido, Sophie. Tienes un ojo que la gente mataría por tener. Él cree que tu sueño es una pequeña afición. Enséñale lo que puede hacer una afición. Una nueva energía empezó a recorrerme las venas. No era esperanza. Era algo más duro, más agudo. Era determinación. Al día siguiente, comenzó mi nueva vida. Usé mis ahorros personales para alquilar un diminuto estudio sin ventanas, en un edificio deteriorado del Distrito de las Artes. A Nathan le dije que estaba tomando una clase de cerámica. «Qué bien, cariño», respondió sin siquiera levantar la vista del teléfono. Su desinterés era mi camuflaje. Aquella pequeña habitación se convirtió en mi santuario y en mi taller. La llamé SVN Studio, mis iniciales. Fue la primera parte de mí que reclamé de vuelta.
Durante 18 meses viví una vida de engaño meticulosamente planeado. Era la esposa sonriente y comprensiva hasta las 9 de la noche, y entonces salía sigilosamente hacia mi estudio y trabajaba hasta que salía el sol. Me convertí en un fantasma que recorría la ciudad mientras dormía. Fue brutal. Cometí errores. Pedí 100 yardas de seda a un proveedor de la India, que resultó ser poliéster barato. Tuve que asumir la pérdida, que en ese momento me pareció catastrófica. Pasé semanas intentando programar mi propio sitio de comercio electrónico, hasta que estuve a punto de lanzar el portátil por la ventana, antes de rendirme y contratar a un profesional. Hubo un susto, cuando una factura por un envío de encaje francés fue enviada por error a nuestro ático. La vi entre la pila de correo y el corazón se me detuvo. Logré agarrarla justo segundos antes de que Nathan entrara. Me temblaban tanto las manos que apenas pude abrirla. Pero también hubo victorias. Clara se convirtió en mi socia comercial a distancia, conectándome con proveedores y dándome opiniones brutalmente sinceras. El corte de esa chaqueta es brillante, suave, pero la tela se ve barata. Le quita valor a todo el diseño. Busca algo mejor. Ella me empujaba a mejorar. Y entonces llegó la primera venta a un desconocido. Estaba dormida en el escritorio de mi estudio cuando mi teléfono vibró con una confirmación de pedido. Alguien en Ohio había comprado uno de mis vestidos. Me quedé mirando la pantalla y, por primera vez en años, lloré de pura alegría. Lentamente, de forma orgánica, las cosas comenzaron a crecer. Una bloguera de moda encontró mi página, compró un vestido, lo usó y publicó una foto. La publicación recibió 1000 me gusta. Luego 10.000. Mi pequeño sitio web colapsó. Los pedidos comenzaron a llover. Ya no era solo diseñadora. Era directora ejecutiva. Gestionaba inventario, marketing, atención al cliente. Estaba agotada, aterrada y más viva que nunca. Y Nathan no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado absorbido por su propio mundo, su propio éxito, su propia imagen. La traición final, la que quemó el último puente entre nosotros, ocurrió un miércoles lluvioso. Era nuestro 11º aniversario. Lo sé. Ingenua. Pero una pequeña, estúpida parte de mí pensó que debía hacer un esfuerzo. Compré sus pasteles favoritos y fui a su oficina para sorprenderlo. La sorpresa fue mía. Al salir del ascensor, lo vi junto a la recepción. Estaba con una mujer, joven, rubia y visiblemente embarazada. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda. Reían. Era una risa fácil, íntima, del tipo que solíamos compartir nosotros. Me vio. La risa se le ahogó en la garganta. El color desapareció de su rostro. La mujer me miró, luego lo miró a él, su sonrisa desvaneciéndose en confusión. Nathan, ¿quién es ella? Me preparé para la mentira. Tal vez diría que era su hermana, una prima. Lo que dijo fue mucho peor, mucho más cruel. Le dio a la mujer una caricia tranquilizadora en la espalda, me miró con ojos fríos, vacíos, y dijo con voz suave y segura, no pasa nada, cariño. Esta es Sophie, una conocida de hace años. Su marido la dejó recientemente. Solo estoy ayudándola a encontrar trabajo. No solo me había sustituido. No solo había borrado nuestro matrimonio. Había reescrito toda mi realidad como una historia triste y patética, en la que él era el héroe y yo el caso de caridad. No grité. No lloré. Ni siquiera respiré. Lo miré a él, la miré a ella, miré su mano sobre su espalda y sentí cómo me envolvía una calma profunda y aterradora. Era la calma en el ojo de un huracán. Me di la vuelta, regresé al ascensor y pulsé el botón de bajada. El trayecto pareció eterno. Cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, salí, paré un taxi y dije 2 palabras al conductor, despacho jurídico. Los meses de preparación legal fueron una danza extraña. El equipo de Nathan fue agresivo, tratando de retratarme como una esposa resentida, despechada, buscando una recompensa que no merecía. Nuestro lado fue tranquilo, cooperativo. Aceptamos casi todo. Todo el tiempo, el secreto de SVN Studio era una bomba de tiempo dentro de mi maletín. El día antes de la audiencia final, el juego cambió. Llegó una oferta formal por escrito, entregada por mensajero, de una de las casas de moda más grandes y prestigiosas de París. Llevaban meses observando SVN Studio. Querían adquirirlo. La cifra que ofrecieron era tan grande, tan absurda, que me reí al verla por primera vez. No era un número para una afición.
Era un número para un imperio. El señor Davis vibraba de emoción. Aquí lo tienes, Sophie. Este es el cañón con el que vamos a hundir su acorazado. Podemos contrademandar por daño emocional, por robo de propiedad intelectual desde tus ideas iniciales. Podemos quitarle todo. Observé la oferta un instante. Me permití imaginarlo, la expresión en la cara de Nathan, la victoria total, la venganza. Pero el pensamiento me dejó un sabor amargo en la boca. No, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. No quiero ser la mujer que destruyó su empresa. Quiero ser la mujer que construyó la suya propia. Seguimos con el plan. No quiero ni un céntimo más de lo que ellos ofrecen. Solo quiero que la verdad quede registrada oficialmente. El señor Davis me miró largamente, con una mirada que buscaba algo en mí. Luego asintió despacio. Está bien, Sophie. Que sea la verdad entonces. La noche anterior a la cita en el juzgado, volví a mi primer estudio, aquella diminuta habitación sin ventanas. El mes siguiente me mudaría a un espacio más grande, pero necesitaba estar allí una última vez. Me paré en medio de la sala, rodeada por mis primeros diseños torpes, por mi primera máquina de coser. Toqué la pared donde había colgado aquel primer pedido, el de la mujer de Ohio. Ese era mi origen. Ese era el lugar donde Sophie Vance, el fantasma, había muerto, y donde Sophie Vance, la directora ejecutiva, había nacido. Estaba lista. Y eso me trajo de regreso a este tribunal helado, al momento de la verdad. El alguacil entregó el grueso documento al abogado de Nathan. Lo observé. Pasó las primeras páginas, documentos de constitución, identificaciones fiscales, con expresión aburrida. Luego se detuvo. Sus ojos se entrecerraron. Pasó una página, luego otra. Vi cómo sus nudillos se volvieron blancos al apretar el papel. Levantó la vista hacia el señor Davis, con la boca entreabierta y una expresión de incredulidad absoluta. Parecía haber visto un fantasma. Y en cierto modo, así fue. Se inclinó hacia Nathan y le empujó el documento delante, susurrando con desesperación. No escuché lo que dijo. No hacía falta. Solo miré a Nathan. Mi marido. El hombre que creía que mi mundo cabía dentro de su sombra. Lo vi hojear la primera página. Frunció el ceño. Pasó otra. Su ceño se intensificó. Empezó a pasar las páginas más rápido, con movimientos bruscos, frenéticos. Estaba viendo los informes de ventas, los gráficos de crecimiento, los balances. Estaba viendo 18 meses de mi vida secreta, expuestos en blanco y negro. Y entonces llegó a la última página. Era una copia de la oferta de adquisición de la casa de moda parisina. La cifra, $25 millones, estaba rodeada en rojo con la pluma del señor Davis. El cuerpo de Nathan se quedó rígido. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Su mandíbula, que había mantenido toda la mañana con una sonrisa arrogante, cayó sin fuerza. Se quedó mirando el número. Luego levantó la cabeza bruscamente y sus ojos se clavaron en los míos. La mirada que me lanzó es algo que nunca olvidaré. No era solo sorpresa. Era un colapso total del sistema. Era la expresión de un hombre cuya comprensión completa del universo acababa de ser destrozada. La mujer que había despreciado, minimizado y borrado no era una dependiente patética. Era una titán. Y nunca, jamás, la había visto realmente. El silencio en la sala era absoluto. Podías oír caer un alfiler sobre la moqueta barata. La jueza, una mujer perspicaz de unos 60 años, nos observó por encima de sus gafas. Vio el rostro de Nathan, la expresión horrorizada de su abogado, y mi propia calma tranquila. Parece, dijo con sequedad, que necesitaremos un breve receso. 15 minutos. El mazo cayó con un golpe seco que sonó como un disparo. Fue el disparo de salida para el resto de mi vida. Salí de la sala del tribunal y me dirigí a la fuente de agua. Las piernas me temblaban un poco, pero estaba firme. La tormenta había pasado. Nathan me alcanzó en el pasillo, sujetándome del codo. Su contacto era húmedo. Sophie, murmuró con voz ronca, irreconocible, ¿qué demonios fue eso? Casbien Studio, 25 millones, ¿cómo es posible? Tú estabas tomando clases de cerámica. Miré su mano sobre mi brazo hasta que la soltó. Estaba ocupada, Nathan. Ocupada, casi gritó, su voz resonando en el pasillo de mármol. Comenzaba a atraer miradas. Sophie, tenemos que detener esto.
retira esa documentación. Podemos solucionarlo. Yo no lo sabía. Tienes que entender. Si me lo hubieras dicho. Comenzaba a recuperar algo de terreno, los engranajes de la manipulación ya girando. Escucha, dijo, bajando la voz para sonar razonable. Piénsalo bien. Piensa en la historia. El magnate tecnológico y la reina de la moda. Podríamos ser una pareja poderosa, intocable. Podemos fusionar nuestros activos. Piensa en lo que podríamos construir juntos. Me miraba con un hambre aterradora. La misma hambre que tuvo por mi herencia, por mis ideas de marketing. Ahora tenía hambre por mi imperio. No existe un nosotros, dije. Mi voz era fría y clara como el agua helada. Él cambió de táctica. El manipulador suplicante fue reemplazado por el marido que gaslighteaba. No seas tan emocional, Sophie. Estás enfadada por lo otro, lo entiendo, metí la pata. Pero no dejes que eso nuble tu juicio empresarial. Esta es una gran oportunidad para nosotros. Para ti, querrás decir, lo corregí. Una oportunidad para llevarte también el mérito de esto. Para contarle a todo el mundo cómo tus consejos ayudaron a tu dulce esposita a convertir su afición en un negocio real. Su rostro se tiñó de rojo. Sabía que lo tenía contra las cuerdas. Intentó una última jugada desesperada, fingió arrepentimiento. Su expresión se suavizó, intentó parecer dolido, vulnerable. Echo de menos lo que fuimos antes de todo esto. Cometí un error. Estaba estresado, fui un idiota. Pero nunca dejé de amarte. Fue la mentira más patética y transparente que había oído en mi vida. Y fue el clavo final en el ataúd. Di un paso al frente, obligándolo a retroceder. Permíteme ser perfectamente clara, Nathan, dije, con voz baja y peligrosa. No echas de menos lo que fuimos. Extrañas a la mujer que corregía tus correos electrónicos a las 2 de la madrugada. Extrañas a la mujer que renunció a sus sueños para que tú pudieras cumplir los tuyos. Extrañas a la mujer que simplemente estaba por ahí para inflar tu ego y organizar tu vida. Esa mujer ha muerto. Y te aseguro que no va a volver. Ahora, si me disculpas, tengo un futuro al que atender. Me alejé, dejándolo solo en medio del pasillo, como un rey de pie entre las ruinas de un reino que jamás supo que estaba construido sobre arena. Un año después, estaba en una sala de juntas con paredes de cristal en París, con la Torre Eiffel visible desde la ventana. Me reunía con el equipo ejecutivo del conglomerado que había intentado comprar mi empresa. Después de semanas de negociaciones intensas, donde peleé por cada punto porcentual, por cada cláusula que protegía mi independencia creativa, firmamos un acuerdo histórico de asociación. Ellos obtenían acceso a mi marca. Yo accedía a su infraestructura global. Era un trato entre iguales. Me había vuelto fluida en el lenguaje de los contratos y las valoraciones. Un idioma que nunca imaginé que necesitaría conocer. Después de la firma, mi móvil vibró. Era una alerta de Google con el nombre de Nathan. Un nuevo artículo en una importante publicación de negocios. El titular era demoledor. El punto ciego como el CEO de Horizon Tech ignoró un imperio de $25 millones en su propia casa. El artículo no solo hablaba de nuestro divorcio. Era una disección de su estilo de liderazgo, de su arrogancia, de su incapacidad para ver el valor que tenía delante. Detallaba cómo varias de sus principales ejecutivas habían renunciado tras conocerse la historia, citando una cultura tóxica. Su empresa no fue a la quiebra, pero su reputación sí. Era el hazmerreír, un meme en el mundo empresarial, una advertencia estudiada en las clases de MBA. Leí el titular y luego eliminé la alerta. Su historia ya no era mi preocupación. Sentí una paz silenciosa y profunda. Mi victoria no estaba en su fracaso, sino en mi propio éxito, en mis propios términos. Más tarde esa noche, me reuní con Clara para brindar con una copa de champán en una terraza con vistas a la ciudad. París brillaba bajo nuestros pies como una alfombra de diamantes. Por es bien Studio, dijo ella, alzando su copa. No, respondí, chocando la mía contra la suya. Por Sophie Dance. Ambas sonreímos. De pie en esa azotea, con el aire fresco de París acariciándome el rostro, finalmente comprendí todo lo vivido. Todo el dolor y la traición no habían sido un castigo. Habían sido un crisol. Habían quemado la imagen de la persona que creía que debía ser, y dejaron al descubierto la persona que realmente era. Necesitaba ser borrada por él para poder escribir mi propio nombre. Tenía que perderlo todo para encontrarme a mí misma. Mi teléfono vibró de nuevo.
Una notificación de mi página web. Otro pedido. Otra mujer en algún rincón del mundo que llevaría a uno de mis diseños. Otra pequeña conexión en este gran y hermoso mundo. Abrí el cuaderno de bocetos que ahora siempre llevaba conmigo. La página estaba en blanco. Las posibilidades eran infinitas. Y con mano firme, comencé a dibujar. Gracias por escuchar mi historia. Ha sido un camino largo y difícil, pero estoy profundamente agradecida por el lugar en el que me encuentro hoy. Me hace pensar en los puntos de inflexión que todos vivimos en algún momento. Historia 2. Papá, espérame. Iré a recogerte pronto. Esperé 13 horas, pero las sorpresas no acabaron ahí. Hola. Al bajar del avión en el Aeropuerto Internacional de Denver, la terminal vibraba con familias abrazándose, niños gritando de alegría, parejas besándose bajo un muérdago de plástico colgado de los letreros de salidas. Reacomodé el peso de mis paquetes, 6 bolsas en total, cada una elegida cuidadosamente tras semanas de planificación. La caja de joyas para Victoria contenía el collar de esmeraldas de su abuela, la pieza favorita de Sarah, que había guardado expresamente para este momento. Para la pequeña Emma, la muñeca American Girl que había mencionado durante nuestra última videollamada. La bufanda de cachemira para Martin provenía de aquella boutique que solía encantarle a Sarah. A mi lado, una familia estalló en carcajadas mientras un niño pequeño se lanzaba a los brazos de su abuelo. El anciano lo hizo girar mientras los padres capturaban el momento en fotos. Sentí como el pecho se me apretaba de anticipación. Pronto sería yo con Emma. Saqué mi teléfono y marqué el número de Victoria. Papá, su voz sonó plana, distraída. Estoy aquí, cariño. Acabo de aterrizar. El vuelo fue tranquilo y, sí, papá. Vamos con algo de retraso. Espéranos en la salida. Llegaremos pronto. Algo en su tono me hizo detenerme. No había entusiasmo, ni calidez. Era como si solo fuera una carga. ¿Está todo bien? Suenas, todo está bien. Solo estamos lidiando con el típico caos navideño de último minuto. Ya sabes cómo es. Pero en realidad, no sabía cómo era. Sarah y yo siempre habíamos estado preparados con antelación para recibir a la familia. Dábamos 3 vueltas por el carril de recogida del aeropuerto antes que dejar esperando a alguien. ¿Debería tomar las maletas e ir a la zona de equipaje o prefieres que? Papá, de verdad tengo que colgar. Solo espéranos en las puertas de salida. Ya lo resolveremos cuando lleguemos. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. A mi alrededor, las familias seguían reencontrándose entre risas y abrazos. Una mujer de mi edad abrazaba a su hijo con tanta fuerza que pensé que podría romperle las costillas. Pero él no parecía importarle. La cinta transportadora de equipaje se puso en marcha con un estruendo metálico. Recogí mi maleta y rodé todo hacia las puertas de salida. Las bolsas de regalo se balanceaban contra mis piernas con cada paso. Afuera, la nieve caía en copos suaves, cubriendo los carriles de recogida con un blanco inmaculado. Encontré un lugar junto a las puertas automáticas, donde normalmente se reunían las familias. Otros viajeros pasaban hacia los coches que los esperaban. Los motores zumbaban, las puertas se cerraban con estrépito, los neumáticos crujían sobre la nieve derretida. Miré el reloj, eran las 3:05 de la tarde. Un padre joven pasó apresurado, cargando un asiento de bebé con una mano y arrastrando una maleta con la otra. Su esposa lo seguía, charlando emocionada sobre los planes para la cena de Navidad. Sus voces se desvanecieron mientras desaparecían en el aparcamiento. Mi teléfono vibró, un mensaje de Victoria. Seguimos retrasados. Ten paciencia. Ten paciencia. No decía, lo siento, ni, nos apuramos, ni, no vemos la hora de verte. Solo, ten paciencia. Coloqué las bolsas de regalo a mi alrededor como centinelas coloridos. La caja de joyas estaba encima de la pila de Victoria. Dentro de ese pequeño estuche de terciopelo había 3 generaciones de historia de la familia Baker. La madre de Sarah había llevado esas esmeraldas el día de su boda. Sarah las llevó en la nuestra. Ahora serían para Victoria. Otra familia pasó caminando. La hija adolescente puso los ojos en blanco ante algo que dijo su madre, pero sonreía, de verdad sonreía, con esa clase de sonrisa que indica que estás justo donde quieres estar. Abrí nuevamente el contacto de Victoria. Mi pulgar se quedó suspendido sobre su nombre. Tal vez debía llamar a Martin. Él siempre respondía rápido. Pero algo me frenó.
Victoria había dicho que estaban lidiando con el caos navideño. Tal vez estaba exagerando. Las puertas automáticas se abrían y cerraban mientras los viajeros entraban y salían. Cada vez miraba con esperanza. Pero siempre eran extraños los que pasaban sin prestarme atención. Eran las 3:15 de la tarde. Cambié el peso de un pie al otro. La emoción que sentí al bajar del avión se estaba transformando en algo distinto, algo incómodo, como llevar un suéter que se ha encogido en la lavadora. Aún me quedaba, pero ya no se sentía bien. Un guardia de seguridad pasó cerca, asintiendo con amabilidad. Le devolví el gesto y revisé de nuevo mi teléfono. No había mensajes nuevos, ni llamadas perdidas. Solo la imagen de la pantalla de bloqueo, la foto que tomé de Emma la Navidad pasada. Su sonrisa desdentada, iluminada bajo nuestro viejo árbol navideño. Este año el árbol sería diferente. Victoria había enviado fotos de su nueva casa, decoraciones blancas y plateadas, perfectamente coordinadas, con aspecto profesional. Nada parecido al caos lleno de adornos hechos a mano que Sarah y yo siempre habíamos preferido. Pero estaba bien. Las personas cambian, crecen, desarrollan sus propias tradiciones. Solo desearía que Victoria hubiera sonado más feliz al oírme. La nieve afuera caía con más fuerza. Podía verla arremolinándose bajo las farolas, que ya se habían encendido automáticamente pese a que aún era de tarde. Diciembre en Denver. Había olvidado lo rápido que oscurece allí. Miré mi reloj. Eran las 3:20 de la tarde. Aún era temprano. El tráfico podía ser terrible el día de Navidad. Lo recordaba bien, desde cuando Victoria era pequeña y solíamos conducir hasta la casa de mi madre. Todas esas familias en la carretera al mismo tiempo, todos corriendo un poco retrasados. Me ajusté el abrigo y me acomodé para esperar, alejándome del flujo principal de viajeros. Divisé una fila de sillas acolchadas cerca de las grandes ventanas. Perfecto. Arrastré mi maleta hasta allí y coloqué cuidadosamente las bolsas de regalo alrededor de mis pies, como una fortaleza colorida. Cada bolsa había sido seleccionada con esmero, la de tono burdeos para Victoria, verde bosque para Martin, rojo alegre con dorado para la pequeña Emma. Pero las verdaderas sorpresas no estaban en esas bolsas. Metí la mano en el bolsillo interior del abrigo y sentí los bordes rígidos de 3 sobres. Membrete del Banco de Colorado. Cada uno sellado con ese tipo de peso que significa negocios serios. Dentro del sobre de Victoria, un cheque certificado por $50,000. El de Martin contenía la misma cantidad. El tercer sobre, marcado como fondo educativo, tenía $75,000 designados para el futuro de los nietos. $175,000. Generosidad navideña. Después de la muerte de Margaret, vender Baker's Auto Parts fue la decisión más difícil de mi vida. 30 años construyendo ese negocio desde un solo garaje hasta 12 locales prósperos en todo Colorado. Pero caminar por esos pasillos familiares sin escuchar su risa proveniente de la oficina, ver a los empleados que aún recordaban cuando traía galletas caseras todos los viernes, se volvió insoportable. La venta por $2,800,000 me dio opciones, inversiones conservadoras, seguridad financiera y, lo más importante, la posibilidad de demostrarle a mi familia cuánto significaban para mí. Saqué el sobre de Victoria y pasé el pulgar por el borde sellado. $50,000 representaban meses de planificación cuidadosa. No era una suma excesiva ni que creara dependencia, pero sí lo suficientemente sustancial como para marcar una verdadera diferencia. Tal vez, por fin, podría dejar de preocuparse por los gastos del hogar. Quizá ella y Martin podrían hacer ese viaje por Europa que mencionaron el año pasado. Una pareja joven pasó caminando. Ella llevaba un portabebé entre los brazos, mientras su compañero lidiaba con 2 niños pequeños y una bolsa de pañales. Se movían con esa energía frenética de los padres primerizos en plena odisea navideña. Recordé esos días. Victoria con 18 meses, gritando durante su primer vuelo, y Margaret y yo turnándonos para caminar con ella por el pasillo del avión. Ahora Victoria era la madre, la adulta responsable, la que lidiaba con el caos navideño y llegaba tarde porque, con niños, nada salía nunca como uno lo planeaba. Consulté mi reloj. Las 3:35 de la tarde. Aún era razonable. De hecho, lo del fondo educativo había sido idea de Margaret. Lo mencionó durante una de nuestras últimas conversaciones, antes de que el cáncer le robara la voz por completo. Prométeme que te asegurarás de que Emma y cualquier otro nieto reciban una buena educación. La universidad es cada vez más cara. Le tomé la mano y se lo prometí.
Este cheque cumplía esa promesa, y más. Hundido más profundamente en la silla, organicé las bolsas por destinatario. La bolsa Burdeos de Victoria contenía el collar de esmeraldas que había pertenecido a la abuela de Margaret. 3 generaciones de mujeres Becker habían llevado esas piedras. Ahora adornarían el cuello de Victoria, conectándola con un linaje de mujeres fuertes que construyeron algo con sentido. Mi teléfono vibró. Otro viajero llamaba a alguien, su voz resonaba en la zona de espera. Estamos atrapados en el tráfico, pero llegaremos pronto, te lo prometo. Pronto. Eso era lo que Victoria había dicho. Pronto. Ajusté las bolsas para que los lazos no se aplastaran y me recosté para observar el flujo constante de familias reuniéndose cerca de las puertas de salida. Cada abrazo me recordaba por qué esa espera valía la pena. Los cheques en mi bolsillo representaban más que dinero, eran la prueba del amor de un padre, cuidadosamente planeado y ejecutado con precisión. Cuando Victoria viera esa cantidad, $50,000, sus ojos se abrirían como cuando tenía 7 años y encontró la bicicleta que tanto había soñado bajo nuestro árbol navideño. Cuando Martin entendiera que su suegro había pensado en él con igualdad, su respeto por mí se profundizaría. Y cuando les explicara el fondo educativo, ambos comprenderían que no solo pensaba en el presente, sino que estaba invirtiendo en el futuro de sus hijos. Valía cada minuto de espera. Para las 4:30, la silla acolchada se había vuelto incómoda. Me dolía la espalda de estar tanto tiempo en la misma posición, y las bolsas parecían más pesadas cada vez que las acomodaba. Las puertas de entrada del aeropuerto se abrían y cerraban con precisión mecánica, trayendo ráfagas de aire de diciembre que atravesaban mi abrigo de lana. Miré el reloj, 4:47. Hora de buscar un lugar más cálido. Reunir todas mis pertenencias requirió planificación estratégica, el asa de la maleta en la mano derecha, 3 bolsas colgadas del brazo izquierdo y las restantes sujetas con el puño izquierdo. Me desplacé hacia la zona principal del terminal, alejándome de esas puertas traicioneras que dejaban escapar el frío con cada apertura. La cafetería cerca de la puerta B15 ofrecía una mesa pequeña con sillas que parecían apenas más cómodas. Organicé mi fortaleza colorida de bolsas alrededor de las patas de la mesa y pedí un café grande a un barista de aspecto agotado que me deseó «Feliz Navidad», con una eficiencia ensayada. 5:15 de la tarde. El café calentaba mis manos, pero no lograba disipar el frío que ya se había instalado en mis huesos. Otros viajeros pasaban frente a mi mesa con determinación, familias rumbo a sus puertas de embarque, parejas abrazándose tras reencuentros exitosos, viajeros de negocios revisando sus teléfonos mientras caminaban con paso firme hacia las salidas. Todos, excepto yo, parecían saber exactamente hacia dónde iban y cuándo llegarían. Saqué el teléfono y me quedé mirando el contacto de Victoria. Ninguna llamada perdida. Ningún nuevo mensaje desde aquel escueto ten paciencia de hace horas. El tráfico no podía ser tan terrible, no durante 3 horas. A las 6, el hambre comenzó a hacer estragos en mi estómago. Compré un sándwich caro en la cafetería y lo comí de forma mecánica, mientras observaba la zona de entrada a través de las ventanas. Cada vez que se acercaba una familia, mi pulso se aceleraba cada vez que los desconocidos pasaban a mi lado. La decepción se hundía más profundamente en mi pecho. Eran las 6:45 de la tarde, hora de la cena en Navidad. Familias en todo el país se reunían alrededor de mesas, compartiendo historias, abriendo regalos. Yo estaba sentado solo en una cafetería del aeropuerto, custodiando bolsas de regalo como un Papá Noel de centro comercial que se había perdido. La parte racional de mi mente ofrecía explicaciones, tráfico navideño, preparativos de último minuto, tal vez Emma se había enfermado y tuvieron que buscar una niñera. Victoria siempre había sido dramática ante las molestias menores. Pero esa voz persistente en el fondo de mi cabeza susurraba otras posibilidades. 7:30. La cafetería comenzaba a cerrar. Apilaban las sillas sobre las mesas, el barista limpiaba los mostradores con un cansancio evidente. Era hora de moverme otra vez. Me reubiqué en una zona de asiento cerca del mostrador de información principal, más cerca del sistema de calefacción central del aeropuerto. Mis caros zapatos de cuero comenzaban a crear puntos de presión dolorosos tras tantas horas de pie, caminando con bolsas pesadas. La caja con el collar de esmeraldas presionaba contra mis costillas, a través del abrigo, un recordatorio del amor que había venido a compartir. 8:15. Casi 6 horas desde que había aterrizado. Esto iba más allá del tráfico navideño, más allá de cualquier retraso razonable. Encontré un rincón tranquilo cerca de los baños y marqué el número de Victoria con dedos entumecidos por el frío.
El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz apareciera, cortante y distraída. Papá, ¿qué es ahora? Como si hubiera estado llamando constantemente, en lugar de esperar pacientemente durante horas. Cariño, llevo esperando bastante rato. ¿Cuánto más crees que, solo 15 minutos más, como máximo, papá? Y ni se te ocurra llamar a un taxi. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar por qué un taxi sería un problema. Me quedé mirando el teléfono. ¿15 minutos como máximo? Después de 6 horas, ¿podía prometerlo con tanta seguridad? ¿Y por qué la prohibición tan enfática de no llamar a un taxi? Si de verdad estaban atrapados por el tráfico o una emergencia, ¿no sería un taxi la solución lógica? Las preguntas se multiplicaban en mi mente como grietas en el hielo. Calor, eso necesitaba. La cafetería cerca de la terminal brillaba con luz cálida y la promesa de comida caliente. Arrastré mi colección de bolsas por el suelo pulido, cada paso resonaba con mi agotamiento. 9 horas desde que aterricé. 9 horas de promesas vacías por parte de Victoria. Una pequeña mesa cerca de las ventanas ofrecía refugio. Organicé las bolsas de regalo alrededor de las patas como guardianes coloridos. Cada una representaba miles de dólares de preparación cuidadosa, el collar de esmeraldas, el fondo educativo, los cheques de $50,000 que se suponía traerían alegría, no humillación. ¿Le puedo ofrecer algo? La trabajadora de la cafetería me miró con una amabilidad ensayada. Café, solo. Y lo que tenga de sopa. La sopa de tomate llegó tibia, pero aún así envolví el cuenco con mis manos frías. El vapor subía desde la superficie, empañando mis gafas con la condensación. Mi reflejo parecía el de un desconocido, cansado, envejecido, ingenuo. $200,000. Eso fue lo que costó la educación de Victoria. El número emergió con claridad cristalina desde lo profundo de mi memoria: 6 años de universidad privada, posgrado, cuotas de hermandad, un semestre en Italia. Trabajé horas extras en Baker's Auto Parts todos los fines de semana durante 4 años seguidos para pagar esas facturas. Mientras otros padres de mi edad jugaban al golf o hacían escapadas con sus esposas, yo estaba en el taller, encargando inventario, cuadrando cuentas, destinando cada dólar al futuro de Victoria. Margaret me lo advirtió: la estás malcriando, Roger. Nunca te agradece nada. Pero desestimé sus preocupaciones. Victoria era ambiciosa, decidida. Merecía cada oportunidad que el dinero pudiera brindarle. La sopa se enfriaba mientras los recuerdos regresaban en oleadas. El día de su graduación, cuando conduje 8 horas para asistir a la ceremonia, ella pasó 15 minutos conmigo antes de irse a celebrar con sus amigas. Ni una mención a los sacrificios, ni una palabra sobre los turnos extras que trabajé para pagar ese diploma. Su boda, donde pareció avergonzarse de mi sencillo discurso sobre el valor del trabajo y la familia. Los padres de Martín, educados, sofisticados, ofrecieron brindis elocuentes sobre literatura y filosofía. Yo hablé de la dignidad del esfuerzo honesto. Las mañanas de Navidad, cuando abría regalos caros con indiferencia, como si mi generosidad fuera su derecho de nacimiento y no una elección personal. Cada recuerdo dolía más que el anterior. Saqué la cartera y observé los 3 sobresellados en su interior. $175,000 en cheques certificados. Más dinero del que muchas personas ven en años. Descartados con un simple ten paciencia y ni se te ocurra llamar a un taxi. Esa prohibición seguía desconcertándome. Si realmente estaban retrasados, ¿por qué prohibir lo obvio? A menos que no estuvieran retrasados en absoluto. El pensamiento me golpeó como una ráfaga de aire helado a través de una puerta abierta. ¿Y si Victoria simplemente no quería recogerme? ¿Y si esto era negligencia intencionada? ¿Un castigo disfrazado de retraso? ¿Una lección sobre expectativas? Pensé en el BMW que la ayudé a comprar para la universidad, en el depósito del apartamento que cubrí, en las facturas de tarjeta de crédito que pagué sin cuestionar. Cada gesto de amor convertido en apoyo económico. Cada expresión de afecto medida en dólares. ¿Había criado a una hija o había creado una acreedora? Una familia joven se sentó en la mesa frente a mí, compartiendo papas fritas mientras su hijo pequeño dibujaba con crayones. Los padres se turnaban para limpiarle los dedos, riendo con sus intentos artísticos. Momentos simples, momentos libres. El tipo de recuerdo navideño que no requería chequeras ni sacrificios. ¿En qué momento mi relación con Victoria se volvió puramente transaccional? Mi teléfono yacía en silencio sobre la mesa. Sin llamadas.
Sin mensajes. Ninguna explicación de por qué esos 15 minutos como máximo se habían extendido más allá de la marca de los 30 minutos. Consulté mi reloj caro, el mismo que Victoria me había regalado 3 navidades atrás. Probablemente lo compró con el dinero que le había transferido a su cuenta. 9:05 de la noche. Hora de la cena en Navidad. Familias en todo Estados Unidos estaban reunidas en torno a mesas, compartiendo historias y gratitud. Yo estaba sentado solo en una cafetería de aeropuerto, rodeado de bolsas de regalo que, de pronto, parecían pruebas de mi propia ingenuidad. Algo no estaba bien. La realización me golpeó mientras miraba mi teléfono, que marcaba las 9:15. No era solo retraso. No era solo desconsideración. Era algo mal. Deslicé el registro de llamadas. 31 intentos al número de Victoria. 4 al teléfono de Martín. Todos sin respuesta. Todos ignorados. Ninguna llamada de vuelta. Ningún mensaje explicativo. Solo silencio. Un silencio que se extendía por 7 horas del día de Navidad. Me temblaban las manos mientras marcaba de nuevo el número de Victoria. Fue directo al buzón. Victoria, soy papá. Llamada número 32. Por favor, cariño. Ahora sí estoy realmente preocupado. Son más de las 9 en Navidad. Solo dime que estás bien. Llamada 33 a Martin. Buzón. Martin, soy Roger. ¿Dónde está todo el mundo? Llevo esperando en el aeropuerto 7 horas. Por favor, llámame. Llamada 34 a Victoria. Sonó, buzón. Llamada 35. Mis dedos, rígidos por el frío y el agotamiento, fallaban al marcar. Otra vez buzón. 35 llamadas. Ningún accidente impide que alguien responda 35 veces. Ningún tráfico retiene a una familia durante 7 horas sin comunicación. No existía explicación razonable para ese nivel de silencio, salvo que me estuvieran evitando deliberadamente. El pensamiento me atravesó como agua helada en las venas. Lo rechacé de inmediato. No. Victoria podía ser egoísta e ingrata, pero no cruel. No tan cruel. Pero, ¿y si algo les había pasado? ¿Y si estaban en un hospital, heridos, incapaces de llamar? ¿Y si Emma estaba enferma y estaban tan concentrados en cuidarla que no podían atender el teléfono? Reuní mis bolsas de regalo con manos temblorosas. Era momento de actuar. Momento de averiguar qué estaba ocurriendo. La zona principal de salida zumbaba con actividad nocturna. Viajeros de vuelos retrasados. Familias completando reencuentros navideños. Conductores de taxi con carteles en mano, esperando a sus pasajeros. Encontré la zona de recogida y saqué mi teléfono de nuevo. Denver Cab Company. El operador respondió con eficacia automática. Necesito un taxi a Cherry Hills Village desde el Aeropuerto Internacional de Denver. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. ¿Qué terminal? Terminal principal, puerta 507 Este. ¿Dirección en Cherry Hills? Recité la dirección de Victoria. La casa para la cual yo mismo había ayudado con el pago inicial. Otros $20,000 ofrecidos sin cuestionamientos ni agradecimientos. La tarifa será de aproximadamente $65. El taxi llegará en 12 minutos. 12 minutos. Después de 7 horas. 12 minutos más no eran nada. Me posicioné cerca del punto de recogida asignado y consulté mi teléfono una vez más. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes. Sin explicaciones. 9:25 de la noche. La cena navideña había quedado atrás. Familias en todo el país se acomodaban en sus rutinas nocturnas, viendo películas, jugando juegos de mesa, niños quedándose dormidos rodeados de papel rasgado y juguetes nuevos. Yo estaba de pie afuera de un aeropuerto, en el frío de diciembre, cargando bolsas de regalo por valor de miles de dólares, esperando un taxi que me llevara a una casa donde mi propia familia podría estar evitándome deliberadamente. El taxi amarillo llegó a las 9:27. Puntual. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos amables, me ayudó a cargar las bolsas en el maletero. ¿Visita navideña? Preguntó mientras me acomodaba en el asiento trasero. Algo así. El taxi se alejó del área de recogida del aeropuerto y observé cómo las luces del terminal se hacían más pequeñas en el retrovisor. 7 horas de espera. 35 llamadas sin respuesta.
$175,000 en regalos de Navidad. O mi familia estaba en serios problemas, o estaba a punto de descubrir cuán poco significaba para las personas por las que lo había dado todo. El calefactor del taxi calentaba mi rostro, pero no podía tocar el frío que se había instalado en mi pecho. 12 horas. 7 de espera. 35 llamadas sin respuesta. Los números se repetían en mi mente como un disco rayado mientras James, el conductor, avanzaba por el tráfico navideño de Denver. ¿Día largo en el aeropuerto?, preguntó, echándome un vistazo por el espejo retrovisor. 12 horas esperando a que mi familia viniera a buscarme. 12 horas, sus cejas se alzaron. Viajar en Navidad es complicado. ¿Reencuentro familiar? Algo así. Mi hija y su esposo. Las palabras me sonaron extrañas en la boca. Reencuentro familiar implicaba alegría, anticipación, calidez. ¿Qué palabra describía esto? Seguro están emocionados por verte, dijo James con genuina amabilidad. Miré por la ventana. Casas decoradas con luces navideñas se alineaban a los lados. Detrás de esas ventanas iluminadas, imaginaba familias reunidas alrededor de árboles, compartiendo historias, abuelos sosteniendo niños soñolientos. Familias normales. Eso espero, respondí finalmente, aunque la esperanza se sentía cada vez más frágil. Las bolsas de regalos se deslizaron ligeramente cuando James tomó una curva. Las examiné de manera automática, mis manos rozando el papel de envoltorio costoso. Cada bolsa representaba horas de selección cuidadosa. Miles de dólares en generosidad pensada con cariño. El collar de esmeraldas, por sí solo, valía más que el salario mensual de muchas personas. ¿Cuándo fue la última vez que Victoria me compró un regalo que no fuera por compromiso? ¿Cuándo fue la última vez que me llamó solo para hablar, sin pedirme dinero ni favores? La Navidad de hace 2 años emergió en mi memoria con una claridad incómoda. Había conducido 4 horas para pasar las fiestas con la familia de Victoria. Ella estuvo distraída durante toda la cena, revisando el móvil constantemente, respondiendo mensajes mientras yo hablaba del negocio. Estaba considerando vender cuando le regalé los pendientes de perlas caros, una sugerencia de Margaret un año antes de morir. Victoria me dio las gracias con cortesía y de inmediato volvió a mirar su teléfono. En aquel entonces, yo me inventé excusas, madre primeriza, ocupada con Emma, abrumada por ser anfitriona en Navidad. Pero ahora, observando estas bolsas de regalo en el taxi de James, recordé la punzada de sentirme invisible en la casa de mi propia hija. ¿Es usted de Denver originalmente?, preguntó James, sacándome de mi incómoda ensoñación. Construye un negocio aquí. Repuestos de automóviles. 30 años. Eso es impresionante. Se suponía que sería un negocio familiar, la confesión se me escapó antes de poder detenerla. Pero mi hija se fue a la universidad. Luego a la escuela de posgrado. Mejores oportunidades que trabajar con su viejo padre. James asintió, reflexivo. La educación es importante. Pero un negocio familiar, eso también tiene su valor. Mi hijo trabaja conmigo a tiempo parcial. Me ayuda con las llamadas. La naturalidad con la que mencionó a su hijo, tiempo presente, participación activa, resaltó con dolorosa claridad todo lo que faltaba en mi relación con Victoria. ¿Cuándo fue la última vez que mostró interés por Baker's Auto Parts? Incluso cuando consideré vender, sus preguntas se centraron en el dinero, no en el legado que estaba cerrando. 10:15 de la noche. Pasamos por un vecindario donde cada casa brillaba con luces navideñas. Una familia caminaba por la acera, los padres sosteniendo de la mano a un niño pequeño. Sus risas se colaban por las ventanas del taxi. Noche preciosa para Navidad, observó James. Preciosa para algunos, respondí. Para otros, se está convirtiendo en la noche más solitaria del año. Mi teléfono seguía en silencio sobre mi regazo. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes de disculpa. Ninguna explicación tras 7 horas de silencio deliberado. Porque eso era ahora, ¿no? Deliberado. 35 llamadas no se ignoran por accidente. En las salas de urgencias hay teléfonos. Si estuvieran lidiando con una crisis, alguien habría respondido. Alguien habría devuelto la llamada. Alguien habría tenido la decencia de aliviar la preocupación de un padre. La verdad incómoda cayó sobre mí como una losa. Victoria me estaba ignorando en Navidad. Después de que volé al otro lado del país con regalos por un valor superior al ingreso anual de muchas personas. Ya casi llegamos, anunció James al girar hacia la calle de Victoria.
¿Cuál es el número de la casa? Le di la dirección. La casa que ayudé a comprar en el vecindario que yo mismo había hecho posible para la hija que no podía molestarse en devolver las llamadas de su padre. James se metió en el camino de entrada, detrás de un Mercedes plateado y un BMW azul. 2 coches. Ambas matrículas de Colorado. Ambos claramente funcionales. Parece que tienes la casa llena, dijo James con alegría. A través de la ventanilla del taxi, observé el salón de Victoria. La luz dorada se derramaba sobre la nieve perfectamente cuidada. Dentro, distinguí siluetas moviéndose alrededor de la mesa del comedor. Risas. Copas de vino. El inconfundible calor de una celebración familiar navideña, sin mí. Serán 68,50, señor. Le entregué $75 con los dedos temblorosos. Quédese con el cambio. ¿Está seguro de que está bien? Tiene usted un aspecto. ¿Estoy bien? La mentira salió de forma automática. James me ayudó a bajar las bolsas del maletero. 6 bolsas de regalo y una maleta. Todo evidencia de la preparación meticulosa de un padre para un reencuentro que, claramente, nunca estuvo en los planes de nadie. Mientras su taxi se alejaba, me quedé solo en la acera. El aire frío atravesaba mi abrigo. 35 llamadas sin respuesta. 13 horas de espera. Y ahí estaban ellos, celebrando la Navidad exactamente como la habían planeado desde el principio. Me acerqué con cuidado a la ventana del salón. Roy estaba sentado a la cabecera de la mesa, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia. Lindsay reía mientras rellenaba las copas de vino. Martin asentía con una sonrisa. Victoria, mi hija, la misma en quien invertí $200,000 en educación, lucía completamente relajada. Plenamente contenta. Ninguno de ellos parecía preocupado. Ninguno parecía alguien que estuviera esperando a un familiar perdido. Las piernas me temblaban. Dejé en el suelo la bolsa de regalo más pesada y me apoyé contra la barandilla del porche. La caja con el collar de esmeraldas presionaba contra mis costillas. Un recordatorio agudo de un amor mal dirigido. La puerta principal lucía una corona navideña alegre. A Victoria siempre le habían encantado las decoraciones de Navidad. Yo le compré su primer árbol cuando tenía 7 años. La ayudé a colgar las luces cada año, hasta que se fue a la universidad. Ahora tenía una casa hermosa, decoraciones profesionales y una celebración familiar diseñada específicamente para excluir a su padre. Toqué el timbre. Se oyeron pasos. La puerta se abrió y el rostro de Victoria apareció entre la rendija. Su expresión, sonrojada por el vino, relajada por la cena, no estaba preparada para lo que veía. Su cara pasó por una sucesión de emociones en cuestión de segundos, sorpresa, confusión y luego algo muy cercano al pánico. Papá, su voz sonaba demasiado aguda. ¿Estás aquí? Lo siento tanto, tuvimos un pinchazo cuando íbamos a recogerte. Avancé con mis bolsas. Victoria no tuvo más remedio que apartarse. ¿Un pinchazo? Dije, señalando el camino de entrada. Veo 2 coches ahí fuera. Me olvidé por completo de llamarte, se me murió el móvil y luego el coche de Martin se averió. Las palabras salían atropelladamente, cada excusa contradiciendo la anterior. Entré en la casa cálida, con las bolsas pesadas en las manos. Desde el vestíbulo se veía el comedor. Platos vacíos, copas de vino, los restos de un banquete navideño. La mesa estaba puesta exactamente para el número de personas que estaban presentes. No había silla vacía. Ningún cubierto reservado para mí. Roger Roy se levantó de la mesa, con genuina sorpresa y calidez en la voz. No teníamos idea de que aún estabas en el aeropuerto. Lindsay también se puso de pie, mostrando verdadera preocupación en el rostro. Pobrecito, debes de estar agotado. 35 llamadas, Victoria. Dejé las bolsas con cuidado en el suelo. Exactamente 35. La habitación quedó en silencio. Martin se removió incómodo en su silla, incapaz de sostenerme la mirada. Estábamos a punto de salir a recogerte, continuó Victoria, desesperadamente. ¿Verdad, Martin? Martín murmuró algo sobre problemas técnicos. Pero su rostro decía la verdad. Tenía el aspecto de un hombre atrapado en la red de mentiras de su esposa. Veo que consiguieron cenar en Navidad sin mí, dije en voz baja. Rob frunció el ceño, confundido. Victoria dijo que no llegabas hasta mañana por la mañana, que tu vuelo se había retrasado. El silencio se extendió por el comedor como un cable tenso.
El rostro de Victoria perdió todo el color. Martín, de repente, encontró fascinante su copa de vino. ¿Mañana por la mañana? Repetí lentamente. Lindsay se movió rápidamente para romper la tensión. Roger, querido, debes de estar absolutamente muerto de hambre. Déjame prepararte un plato. Se apresuró hacia la cocina, su instinto maternal sobreponiéndose al bochorno. Roe señaló una silla vacía a su lado. Su mente de juez claramente procesaba la discrepancia entre lo que Victoria les había dicho y lo que realmente estaba ocurriendo. Por favor, siéntate, dijo con calidez. Vamos a aclarar todo esto. Pero primero necesitas comida y descanso. Me acomodé en la silla, colocando cuidadosamente mis bolsas de regalo a un lado. La bolsa Burdeos, que contenía el collar de esmeraldas de Victoria, descansaba contra mi pierna, un recordatorio de generosidad mal dirigida. Victoria comenzó a hablar apresuradamente, nerviosa. Papá está bien, ¿verdad, papá? Solo una pequeña confusión con los coches, ya sabes cómo es el caos de los viajes en Navidad. 35 llamadas, dije en voz baja, cortando en seco su palabrería. El tenedor de Martín cayó con estrépito contra su plato. Lindsay volvió con un plato caliente de pavó y guarniciones, lo colocó frente a mí con eficiencia tranquila. Tienes que contarnos sobre tu vuelo, Roger. ¿Hubo mal tiempo? Estos retrasos navideños pueden ser horribles. Ningún problema con el clima, respondí, aceptando el café que me sirvió. Cielos despejados todo el día. Roy se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, tu vuelo fue puntual. Aterrizó a las 2:47 de esta tarde, respondí, tomando un bocado de pavó con cuidado, aunque mi apetito había desaparecido hacía horas. Aterrizó exactamente a la hora prevista. Las matemáticas de la mentira flotaban en el aire. Si mi vuelo aterrizó a las 2:47 de la tarde, y ahora eran más de las 11 de la noche, eso significaba 8 horas. 8 horas, dijo Rod, su voz tomando el tono de un hombre acostumbrado a examinar hechos. No, saltó Victoria, desesperada. Él acaba de llegar. Los coches estaban. Esperé en el aeropuerto, dije simplemente. Llamé a Victoria múltiples veces. Nadie contestó. Lindsay llevó la mano al pecho, horrorizada. Dios mío, estuviste solo en el aeropuerto durante 8 horas en Navidad. Martin murmuró algo sobre problemas técnicos, pero su voz carecía de convicción. No podía mirar a nadie, especialmente no a su suegro. Roger, dijo Roy con tono comedido, si necesitabas transporte, debiste habernos llamado. Habríamos venido de inmediato. No me sabía su número de memoria, y seguía esperando. Hice una pausa y miré a Victoria, que apretaba su copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Seguía esperando que alguien respondiera. Lindsay me tomó la mano con dulzura. Pobre, 8 horas, y no teníamos ni idea. Pensábamos que llegabas mañana por la mañana. Eso es lo que Victoria les dijo, confirmé. La habitación volvió a quedar en silencio. La risa nerviosa de Victoria llenó el vacío como uñas arañando una pizarra. Bueno, ya está aquí, dijo con tono forzado. ¿Eso es lo que importa, no, Martin? Martin asintió sin entusiasmo, evitando el contacto visual con todos. La expresión de Roy había cambiado. Como juez federal retirado, había pasado décadas escuchando testigos, evaluando evidencias, detectando inconsistencias. Su nuera le había dicho que Roger no llegaría hasta el día siguiente. Sin embargo, allí estaba Roger, habiendo esperado 8 horas por una recogida que nunca ocurrió. Victoria, dijo Roy con calma. Tal vez podrías explicar la confusión sobre la hora de llegada de Roger. Debo haber entendido mal, su voz subió de tono. Ya sabes cómo cambian los planes de viaje. Pero Roy no era un hombre fácilmente satisfecho con explicaciones vagas. Sus ojos pasaron de Victoria a Martin, luego a mí, ensamblando un cuadro que claramente le incomodaba. Seguí comiendo mecánicamente. Cada bocado me sabía a nada. Las bolsas de regalo descansaban junto a mi silla como acusadores silenciosos. Llenas de gestos de amor para personas que habían decidido abandonarme. Con permiso, dije en voz baja, dejando el tenedor. Necesito ir al baño. Lindsay reaccionó de inmediato, preocupada. Por supuesto, querido. Al fondo del pasillo, primera puerta a la derecha. Caminé lentamente por el pasillo tenuemente iluminado, mis pasos amortiguados por la alfombra gruesa, que también había ayudado a Victoria a apagar.
La puerta del baño estaba entreabierta. Pero unas voces desde la cocina me detuvieron en seco. Victoria y Martin hablaban en voz baja, creyendo estar solos. Ojalá no hubiera venido esta noche, dijo Martin, con un tono de exasperación que había mantenido oculto durante toda la cena. Mi mano se congeló sobre el pomo. Siempre nos avergüenza delante de tus padres, respondió Victoria, su tono despreocupado, casi despectivo. Esas historias tontas sobre cómo construyó su empresa desde cero, como si fuera algún magnate. Las palabras me golpearon como puños. Historias tontas. Yo había construido Baker's Auto Parts desde un préstamo de $5,000 hasta un imperio multimillonario. Tu padre simplemente no sabe comportarse con gente como mis padres, añadió Martin. La forma en que habla, sus modales, es incómodo. ¿Gente como Roy Lindsay? Personas que siempre me habían tratado con respeto y calidez. Esperaba que, si lo ignorábamos lo suficiente hoy, dijo Victoria, simplemente se iría a casa. Escuché el sonido de los platos al ser colocados en el lavavajillas. Tal vez captaría la indirecta de que en realidad no queremos que esté aquí. 13 horas. 13 horas de crueldad deliberada, diseñadas para hacerme marchar. Sentí las piernas débiles y me agarré al marco de la puerta para sostenerme, obligándome a seguir escuchando. La manera en que habla de sus tienditas de repuestos de autos, dijo Martin, como si hubiera fundado Microsoft o algo así. Victoria rió suavemente. Es simplemente vergonzoso. ¿Tienditas de repuestos? 12 sucursales. 30 años de jornadas de 16 horas, vacaciones sacrificadas, comodidad postergada, todo para que ella tuviera cada oportunidad que yo jamás tuve. Quizá la próxima Navidad simplemente no lo invitamos, sugirió Martin. Le decimos que vamos a salir de la ciudad o algo así. Perfecto, respondió Victoria con rapidez. Tus padres son tan sofisticados, tan educados. Papá tiene buenas intenciones, pero simplemente no es de su tipo. Todo ese encanto de clase trabajadora puede haber estado bien cuando era niña, pero ahora. ¿No es de su tipo? Ro. ¿El que pasó 30 minutos la Navidad pasada haciéndome preguntas genuinas sobre distribución de autopartes? ¿Lindsay? ¿La que escuchaba con verdadero interés mis historias sobre filosofía de servicio al cliente? Mi respiración se volvió superficial, cortante. Cada palabra tallaba más profundo en lo que quedaba de mi orgullo de padre. Al menos el tema del dinero se resolverá pronto, dijo Victoria, su voz adoptando un tono más práctico. Cuando él, bueno, ya sabes, la herencia. Así ya no tendremos que fingir interés en estas reuniones familiares tan incómodas. ¿La herencia? Estaban esperando a que muriera. Me quedé de pie en ese pasillo, rodeado por el calor de una casa que yo ayudé a comprar, escuchando cómo mi hija hablaba de mi muerte como si fuera una simple transacción comercial. El collar de esmeraldas en el bolsillo de mi abrigo, 3 generaciones de historia familiar, de pronto me pareció una broma. Una broma cara sobre un viejo tonto. Algo dentro de mí se cristalizó. Se endureció. El padre herido comenzó a transformarse en algo completamente distinto. Metí la mano en el abrigo y sentí los sobresellados que contenían $175,000. Dinero que había planeado entregar con amor, con alegría. Ahora serviría a otro propósito. Enderecé los hombros y toqué mi billetera, notando el contorno de los cheques en su interior. Victoria quería mi dinero. Podía tenerlo. Pero se iba a ganar hasta el último centavo, devastadoramente. Mis pasos resonaron con intención mientras caminaba de regreso hacia la cocina. Victoria y Martin aún estaban allí, cargando el lavavajillas. Sus voces ahora habían bajado a un tono más casual. Al verme entrar, alzaron la vista. El rostro de Victoria mostraba una expresión tranquila, la de alguien que espera ver a su padre regresar del baño, no a alguien a punto de enfrentar consecuencias devastadoras. Escuché cada una de las palabras que acabas de decir. El plato en la mano de Victoria resbaló. Habría estallado contra el suelo si Martin no lo hubiera atrapado por reflejo. Papá, la voz de Victoria salió débil, incierta. 13 horas en un aeropuerto, continué, con voz controlada pero en aumento. 35 llamadas sin respuesta. Y ustedes dos estaban aquí, discutiendo cómo les avergüenzo delante de Roy y Lindsay. El rostro de Victoria se descompuso. Martin retrocedió, golpeando la encimera con la espalda. Papá, no lo entiendes, balbuceó Victoria. No hablábamos de ti en ese sentido. Sacaste todo de contexto. ¿Contexto? Di un paso al frente, bloqueando su salida al comedor.
Dijiste que desearías que no hubiera venido esta noche. Llamaste tontas a mis historias sobre el negocio. Planeaste no volver a invitarme para Navidad. Nunca fue nuestra intención herirte, su tono subió, desesperado. El coche realmente se averió. Señalé hacia la ventana que daba al camino de entrada. Hay 2 coches ahí fuera. Ambos funcionando perfectamente. Ambos disponibles para recoger a su padre, que esperó 13 horas en un aeropuerto el día de Navidad. Martín se aclaró la garganta, nervioso. Quizás no nos expresamos bien. Ha sido un día largo para todos. ¿Expresarse bien? Mi voz arrastraba 24 años de decepción contenida. Se rieron de mis tienditas de autopartes. 12 sucursales, Martín. 30 años de jornadas de 16 horas para que Victoria tuviera todo lo que yo nunca tuve. Estás exagerando, dijo Victoria, pero su voz se quebró. Te queremos. Lo sabes. ¿Qué me quieren? La palabra me supo amarga. Le dijiste a Martin que, una vez que muera y reciban la herencia, ya no tendrán que fingir interés en estas reuniones familiares. La cocina quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el lejano murmullo de Roy y Lindsay conversando en el comedor. Victoria me miró con los ojos desorbitados. ¿Cómo? ¿Tú no estabas en el pasillo? Sí lo estaba, afirmé. Escuchando a mi hija hablar de mi muerte como si fuera una transacción de negocios. Absolutamente. Martin se removía, sin saber dónde mirar. Tu papá malinterpretó lo que dijimos, Victoria. Deberíamos calmarnos todos y hablar racionalmente. ¿Malinterpreté? Saqué el teléfono y les mostré el historial de llamadas. 35 intentos. ¿Quieres que te explique cómo malinterpreté eso? Victoria probó con otro enfoque. Su voz tomó un matiz suplicante. Papá, solo estábamos estresados. Ha sido un día muy loco, dijimos cosas que no sentimos. ¿Estresados? La interrumpí. Estaban relajados. Cómodos. Planeando cómo excluirme de futuras fiestas mientras yo, a 12 millas de aquí, pensaba si estaban muertos en un accidente de coche. Las voces en el comedor se apagaron. Roy y Lindsay seguramente se preguntaban qué estaba ocurriendo. ¿Gente como Roy y Lindsay? Continué, repitiendo exactamente las palabras de Victoria. ¿Demasiado sofisticados para alguien con modales de clase trabajadora? ¿Eso fue lo que les dijiste sobre por qué no llegaría hasta mañana? La boca de Victoria se abrió, pero no emitió sonido. 24 años, dije en voz baja. 24 años creyendo que crié a una hija que amaba a su padre. Esta noche descubrí que crié a alguien que se avergüenza de mí. Pasos se aproximaron desde el comedor. Roy apareció en el marco de la puerta, seguido de cerca por Lindsay, ambos con rostros de preocupación. ¿Todo bien? Preguntó Roy, sus instintos de juez percibiendo la tensión. Escuchamos voces. Roy, Lindsay, dije con voz firme, por favor pasen. Hay cosas que necesitan saber. Victoria me lanzó una mirada de pánico. Papá, por favor, no. ¿No qué? La interrumpí. ¿No decirles la verdad? Nos dirigimos hacia la sala de estar. Roy y Lindsay se sentaron en el sofá, mientras Victoria y Martin permanecieron de pie. Su incomodidad era evidente. Me situé cerca de mis bolsas de regalo. Los paquetes coloridos ahora cumplían un propósito muy distinto. Roy, antes preguntaste si mi vuelo se había retrasado, comencé. Déjame contarte lo que realmente ocurrió. Victoria intentó interrumpir. Papá, quizá deberíamos hablar de esto en privado. 13 horas, continué, mirando directamente a Roy y Lindsay. Pasé 13 horas hoy en el aeropuerto internacional de Denver. Llamé a Victoria 35 veces. Nadie respondió. La mano de Lindsay voló a su pecho. ¿13 horas? ¿En Navidad? Pero el problema con el coche, empezó Roy, luego se detuvo, procesando la cronología. Su mente legal claramente analizaba las discrepancias. No hubo ningún problema con el coche, dije con firmeza. 2 vehículos funcionando perfectamente estuvieron en el camino de entrada todo el día. Ignoraron deliberadamente mis llamadas porque esperaban que me diera por vencido y regresara a casa. El rostro de Roy se oscureció. Esto es completamente inaceptable. ¿Cómo pudieron tratar así a Roger? Cometimos un error, dijo Victoria, desesperada. Pero podemos explicarlo. ¿Un error?
La voz de Lindsay tenía la indignación moral de alguien que pasó décadas enseñando ética a jóvenes. Lo abandonaste deliberadamente en un aeropuerto en Navidad. Alcancé la bolsa Burdeos y saqué el primer sobre. Vine esta noche con regalos de Navidad. Regalos generosos. El sobre se sentía sustancial en mis manos, membrete oficial del banco, fondos certificados, planificación cuidadosa. Este cheque, dije, levantando el sobre de Victoria, es por $50,000. El de Martin contiene la misma cantidad. El fondo educativo para Emma suma $75,000. El rostro de Victoria se puso pálido. Papá. $175,000, proseguí. Dinero que había planeado dar libremente, por amor. Martin encontró su voz. Podemos arreglar esto. Por favor, no tomes decisiones permanentes por una mala noche. Miré a Roy y Lindsay. Mientras yo esperaba en el aeropuerto, preguntándome si habían muerto en un accidente, ellos estaban aquí, cenando en Navidad. Y después, los escuché hablar de lo mucho que los avergüenzo frente a ustedes. De lo tontas que les parecen mis historias de negocios. De que no sé comportarme con personas como ustedes. Roy se puso de pie, el rostro enrojecido por la ira. Roger, estoy profundamente avergonzado por el comportamiento de mi hijo. Esto es imperdonable. El dinero, anuncié, guardando los cheques de nuevo en mi abrigo, financiará mis viajes por Europa, en su lugar. Y en cuanto a mi testamento, que actualmente deja toda mi herencia a Victoria, eso cambiará inmediatamente. La compostura de Victoria por fin se rompió. No lo dices en serio, somos familia. ¿Familia? La miré con frialdad. La familia no abandona a sus miembros en Navidad. La familia no se burla del trabajo de toda una vida. La familia no planea excluirse mutuamente de futuras celebraciones. Lindsay me tocó el brazo con suavidad. Roger, no teníamos idea de lo que había soportado. Esto es desgarrador. Casi $3 millones, dije, observando el rostro de Victoria. Eso es lo que te costó esta noche. Los regalos inmediatos, más tu herencia, perdidos. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del costoso reloj de Victoria, sin duda comprado con dinero que yo mismo había aportado durante los años. El Ritz-Carlton de Danvers brillaba bajo las luces del centro de la ciudad cuando mi taxi se detuvo frente a la entrada. Era la 1:30 de la madrugada, pero me sentía más despierto que en años. El portero me ayudó con el equipaje, una sola maleta ahora, sin bolsas de regalo que pesaran en mis brazos ni en mi conciencia. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre los pisos de mármol mientras me acercaba al mostrador de recepción. Detrás del elegante escritorio, una joven con ojos amables alzó la vista de su computadora. Bienvenido al Ritz-Carlton, Danvers. ¿En qué puedo asistirle esta noche? Necesito alojamiento para una estadía prolongada, respondí, con una voz cargada de nueva confianza. Al menos un mes, quizá más. Por supuesto, señor. Tenemos excelentes tarifas para estancias largas, sus dedos se movieron con agilidad por el teclado. ¿Viaje de negocios o de placer? Placer puro. Las palabras me sonaron extrañas, pero maravillosas. Estoy comenzando un capítulo completamente nuevo en mi vida. Ella sonrió con sinceridad. ¡Qué emocionante! ¿Hay algún servicio específico que desee asegurar que esté incluido? Pensé en la casa de Victoria. La casa que yo había ayudado a comprar, donde me trataron como una molestia. Las mejores comodidades que tengan. El dinero no es un problema. 20 minutos después, estaba de pie en una suite de esquina con vista a la ciudad. Las ventanas de piso a techo revelaban las luces de Danvers extendiéndose hacia las montañas. Coloqué mi maleta sobre la cama tamaño king y caminé hacia la ventana, presionando la palma de mi mano contra el vidrio frío. Por primera vez en años, estaba gastando dinero en mí mismo. La silla de cuero junto al escritorio de caoba se sentía lujosa mientras me acomodaba con el portátil de cortesía del hotel. Sitios web de viajes europeos llenaron la pantalla, la región de la Toscana en Italia, el Valle del Loira en Francia, las ciudades costeras de España. $125,000 financiarían meses de alojamiento en primera clase, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, recorridos privados por galerías de arte que siempre había soñado visitar. Saqué la billetera y miré el espacio donde antes estaban los cheques de Victoria y Martin. Ahora vacío, pero no por pérdida, sino por posibilidad.
Esos sobres seguían guardados con seguridad en el bolsillo de mi abrigo, junto con el fondo educativo de Emma, dinero que ahora crearía recuerdos para mí, en lugar de financiar ingratitud. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Victoria, papá, por favor llámame. Podemos solucionarlo. Lo borré sin responder. El teléfono del hotel descansaba junto a una carpeta de cuero. Levanté el auricular y marqué al conserje. Buenas noches, señor Becker. ¿Cómo podemos mejorar su estadía? Me gustaría hablar mañana con alguien sobre paquetes de viaje por Europa. Las opciones más completas disponibles. Por supuesto. Haré que nuestro asesor de viajes principal se reúna con usted cuando lo desee. ¿Alguna región en particular? Todas, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la libertad que sentí al decirlo. Tengo el tiempo y los recursos para ver lo que me interese. Después de colgar, caminé hacia el baño. Encimeras de mármol, pisos calefaccionados, una bañera profunda lo suficientemente grande para 2 personas. El rostro en el espejo se veía distinto al de esta mañana. Cansado, sí, pero no derrotado. Los ojos reflejaban algo nuevo, satisfacción. Regresé al escritorio y abrí la carpeta. Encontré el elegante papel del hotel y, con la pluma dorada, comencé a escribir notas: primavera en Italia, verano en la Riviera Francesa, otoño en España, invierno donde me llame el calor. Sin horarios dictados por hijos desagradecidos. Sin visitas navideñas a personas que se burlan del trabajo de toda mi vida. Sin seguir sacrificando mi felicidad por quienes ven mi generosidad como debilidad. El reloj en la mesa de noche marcaba las 1 de la mañana. En 6 horas, el asesor de viajes me ayudaría a planificar aventuras que había postergado durante décadas. En una semana podría estar abordando un vuelo a Roma. En un mes, podría estar bebiendo vino en un viñedo toscano, contando historias a personas que tal vez sí las valoraran. Me recosté en la silla y miré las luces de la ciudad, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez en años. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.